Cordial saludo, tutor. En esta actividad voy a hablar de la primera actividad de diseño de bases de datos. Primeramente voy a hablar de la presentación personal. Mi nombre es Santiago Nieto Gómez. Actualmente estoy estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas, sede UNAT Facatativá, grupo 189 del curso de diseño de bases de datos. Primeramente vamos a hablar de evolución histórica. Bases de datos jerárquicas en 1960. En la década de 1960, las bases de datos jerárquicas fueron uno de los primeros enfoques para almacenar y gestionar datos de manera estructurada. Estas bases de datos organizaron la información en una estructura de árbol, con un solo registro principal que podía contener varios registros secundarios. Segundo, bases de datos en red 1970. En la década de 1970 surgieron las bases de datos en red como una evolución de las bases de datos jerárquicas. En este modelo los datos se organizaron en una estructura de grafo, lo que permitía relaciones más complejas entre registros. Si bien este enfoque ofrecía una mayor flexibilidad que las bases de datos jerárquicas, también tenía una limitación en la adopción y la complejidad en su implementación. Como tercero, bases de datos relacionales. En 1980. La década de 1980 marcó un hito importante con la introducción de las bases de datos relacionales. Este modelo liderado por sistemas como Oracle, IBM DB2 y Microsoft SQL Server. Organizaba los datos en tablas relacionadas. Las bases de datos relacionales utilizan el lenguaje SQL para consultar y gestionar los datos, lo que simplificó el acceso y la administración de la información. Las bases de datos de número SQL en los 2000. A principios de la década de los 2000 surgieron las bases de datos no SQL como respuesta a las limitaciones de las bases de datos relacionales en entorno con grandes volúmenes de datos no estructurados. Los sistemas número SQL como MongoDB y Cassandra permiten una mayor flexibilidad en la gestión de datos. Se adaptan bien a las aplicaciones web y móviles. Y como cuarto, datos en memoria 2010. En la década de 2010, las bases de datos en memoria ganaron popularidad debido a la disponibilidad de memoria más rápida y asequible. Estas bases de datos almacenan datos en la memoria principal en lugar de un disco, lo que proporciona un acceso extremadamente rápido a la información. Ejemplos de bases de datos en memoria incluyen Redis y Metcachet. Bueno, acá están una de las tendencias como bases de datos multimodales, inteligencia artificial integrada, bases de datos en las nubes y serverless, bases de datos de grafos, streaming de datos y tiempo real, alta disponibilidad y tolerancia a fallos. Esas son algunas de las bases de datos actuales, como Google Cloud Spanner, Amazon Aurora y MySQL. Los conceptos de bases de datos, como algunos de ellos son modelo relacional, transiciones ACID, almacén de datos, bases de datos distribuidas. Y como por ejemplo, los ejemplos son de modelo relacional, una tabla de clientes con información de contacto y una tabla de pedidos con referencias a los clientes. Como ejemplo de transiciones ACID, transferencia de dinero que debe completarse totalmente a reinvertirse en caso de error para mantener la integridad. En el ejemplo de almacén de datos, integrar datos de ventas e inventario para generar informes de rendimiento de la empresa. Y como bases de datos distribuidas, un ejemplo puede ser bases de datos replicadas en varios servidores para garantizar alta disponibilidad y recuperación ante fallos. Bueno, acá hay un ejemplo de un diseño de bases de datos que es el modelo relacional, que sería primero tabla de productos, el segundo sería tabla de clientes y C tabla de pedidos. Muchas gracias por su atención.